Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos 10 de diciembre del 2018 y empezamos una semana buscando a Dios a través de estos tiempos devocionales. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo y de esta forma poder recibir la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, bendito Dios. Queremos pedir que la presencia de tu Espíritu Santo nos ilumine, abra ese entendimiento espiritual para que al recibir la palabra de Dios, ésta pueda producir el fruto que tú demandas. Amado Dios, que la fe en cada uno de tus hijos que escuchan este tiempo devocional pueda crecer, pueda ir en avance, en progreso. Gracias, amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meditar la palabra del Señor en este día. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 12, Hechos 12, y vamos a leer la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, vamos a dejarlo la lectura ahí. Pueden ustedes continuar leyendo todo el capítulo 12, pero vamos a centrarnos en un punto muy importante que tiene que ver con, en primer lugar, con la adversidad que se levantó cuando los apóstoles estaban predicando la palabra. Los discípulos de Cristo habían crecido en número, y vemos que el enemigo comenzó a presentarles oposición. Fueron encarcelados. Nos habla acerca de Jacobo, hermano de Juan, quien fue encarcelado pero también sufrió muerte, fue muerto a espada. Y el apóstol Pedro fue tomado preso, y dice claramente las Sagradas Escrituras que él estuvo en la cárcel. Así que vamos a centrarnos en esto, en la gran oposición que hubo inicialmente, que estuvieron pasando los discípulos por causa de Cristo, pero también vemos otro punto importante que es de notar aquí en la lectura, es en cuanto a la perseverancia en la oración. Nos habla que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ya ellos se habían enterado de que habían matado a Jacobo, pero ellos no paraban de orar para que a ver si Dios hacía digamos una liberación, un milagro en la vida de Pedro, y lo libertaba. Así que vemos
que este rey Herodes se había levantado en contra de la iglesia del Señor, se había levantado en contra de los discípulos de Cristo y comenzó a perseguirlos. Pero vemos que Pedro estaba custodiado de una manera pues cuidadosa. Vemos que aquí eran cuatro grupos de 4, dice que eran 16 personas las que estaban cuidándolo, pero también que eran 2 personas, nos dice acá 2 guardias que eran 2 soldados, 2 guardias que estaban al lado de Pedro, estaban al lado ahí en la cárcel, y Pedro estaba encadenado, dice que estaba sujeto con cadenas, y estos guardias estaban delante de la puerta que custodiaban esos barrotes donde Pedro estaba recluido. Y es así que esa madrugada en la noche, antes de llegar al día siguiente, porque ya el rey Herodes había propuesto esperar que pase la Pascua para darle muerte a Pedro, pero vemos la liberación de Dios a través de un ángel, cuando el Señor envía a este ángel, y dice que una luz resplandeciente en medio de la cárcel, este ángel le habló, lo movió a Pedro, lo tocó y le dijo: levántate pronto, porque es el momento de levantarte y salir. Y así que dice que inmediatamente las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le habló a Pedro que se ciñera, que se pusiese su ropa y se colocara sus sandalias. Y es así que Pedro no salía de su asombro, porque él entendía, o él percibía en su entendimiento, que él creía que estaba presenciando una visión abierta, una visión clara, una visión en la cual Dios se estaba manifestando a través de una visión. Pero es así que él comienza a salir, dice, con el ángel comienza a salir una parte de la guardia, después luego cruza la siguiente y finalmente sale por la puerta. Y es así cuando el apóstol Pedro está ahí en la calle y se da cuenta, cuando ya el ángel se fue, de que había sido liberado por el Señor a través precisamente de este ángel. Lo primero que Pedro hace es no irse a su casa. Lo primero que el apóstol Pedro es ir donde están los hermanos, donde está la iglesia. Y es así que él va a la casa de María, la madre de Juan, y estaban los hermanos reunidos ahí orando. Entonces vemos que él había sido libertado de madrugada, pero que los hermanos estaban orando de madrugada, estaban vigilando. Entonces aquí yo quiero recalcar este punto que es importante, que en medio de toda adversidad, mi estimado hermano y hermana en Cristo, en medio de toda adversidad es necesario que tú tengas una cobertura de oración. Recuerda que el apóstol Pedro, él no estaba solo, él estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo, pero no lo estaba haciendo solo porque estaba la iglesia respaldando con sus oraciones. La iglesia del Señor estaba unida en un solo cuerpo, en un mismo sentir. Y eso es lo que Dios hoy en día demanda de cada iglesia local, en todo el mundo, en todo lugar donde se reúne el cuerpo de Cristo. Dios está demandando que la iglesia se una. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él va a estar de una u otra manera queriendo sacar de la voluntad de Dios a los creyentes. Él le va a querer poner oposición, persecuciones, va a querer oponerse de una manera de una manera grande, de una manera impensable. Muchas veces va a venir a través de necesidades, va a venir a través de persecuciones, va a venir a través de oposición a la misma familia, de enfermedad, de muchas cosas que pueden acontecer. Aún en la misma iglesia se sabe que hay brujos, hay hechiceros que hacen sus maldades en contra de las iglesias para debilitarla, para enfriarla, pero el pueblo de Dios tiene que permanecer unido. Esto es importante porque en medio de toda persecución, el gran ejemplo que nos dio la iglesia primitiva, esa iglesia de hace más de 2000 años, que ellos recibieron el mensaje de salvación, pero perseveraban juntos en la oración, vigilaban juntos, ayunaban juntos, porque era un pueblo que estaba unido, una iglesia que estaba unida en un mismo sentir y estaban compartiendo el mensaje de salvación. Así que yo quiero animarte a que si tú estás congregando, tienes que congregar más, tienes que hacerte, digamos, en la iglesia tienes que hacerte parte esencial. No puedes estar solamente congregando una vez por semana. Eso yo te digo, es muy insuficiente que tú vayas una vez a la iglesia. Es necesario que tú te acerques
al Señor que en cada servicio, en cada reunión, tú trates de hacer un tiempo, de poder organizar tu tiempo de trabajo, de estudio, las actividades que tú haces, pero date un tiempo mayor para poder congregar y juntarte con tus hermanos. Recuerda claramente que la palabra nos habla y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir añadidas. No puede ser lo inverso. Muchos están haciendo lo contrario. Muchos están buscando primeramente su seguridad. Muchos están buscando primeramente satisfacer las necesidades. Muchos están buscando que las añadiduras, el tener el dinero, el poder cubrir las necesidades, el trabajar, el estudiar, están poniendo por encima las metas personales y lo están dejando el camino de Dios como algo secundario. Déjame decirte que de esa forma lo único que vas a garantizar es que cuando pases tribulación y pruebas no vas a tener una cobertura de oración, porque la iglesia va a desconocer de tu necesidad. Vemos en el apóstol Pedro y que la iglesia sabía de lo que estaba pasando él y estaban orando juntos, y es así que el poder de la oración movió la mano de Dios y Dios mismo envió a su ángel para poder liberar al apóstol Pedro. Déjame decirte esto, es muy importante, que la vida de oración es clave, es fundamental en un creyente. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que orar, tienes que darte un tiempo especial. Recuerda que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, le dijo: ustedes no pueden orar ni siquiera ni una hora. Entonces vemos que lo mínimo que podemos orar nosotros, el mínimo tiempo que tú puedes orar como creyente, como hijo de Dios, es una hora. Darte el tiempo de poder buscar una hora de tu tiempo para dedicarlo a la oración y a la lectura de la palabra. Por eso estos momentos devocionales solamente es una inyección de fe. Es un momento en el cual tú puedes escuchar la palabra de Dios y puedes llenarte de fe, pero necesitas accionar. Esta palabra que estamos meditando el día de hoy necesita ser accionada en tu vida, no solamente recibirla, sino empezar a accionar. Y eso te tiene que llevar a un compromiso mayor con tu iglesia local, o un compromiso mayor con el grupo de conexión, el grupo donde te estás reuniendo a recibir la palabra, la casa de paz, el grupo de conexión o la célula donde estás reuniendo. Es necesario que tú te reúnas a orar, a buscar a Dios y a meditar juntamente la palabra. Esto es algo que le agrada a Dios. Dice que es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ello. Cuando nosotros nos reunimos, dice que eso es algo que a Dios le agrada, porque recuerda que somos parte de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Así que yo quiero aconsejarte, mi estimado hermano y hermana en Cristo: busca de Dios, congrega más, comprométete en la obra de Dios, comparte tus necesidades. Si tú tienes alguna petición de oración, compártelo con la iglesia, compártelo con tu líder, compártelo con tu pastor, y esto va a ayudar a que tú puedas crecer en la fe. Recuerda que solo no podemos hacerlo. Recuerda que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que avanzar, aún en lo que es el manejo de la iglesia, el gobierno de la iglesia, el campo pastoral, el campo de los líderes. No se mueven solos, necesitamos una cobertura de oración. Recuerda que aún los pastores necesitan que los mismos hermanos de la iglesia oren. Entonces hay una oración, un intercambio de oración. El pastor está orando por las ovejas, pero es importante también que esas ovejas oren por su pastor. Así que yo quiero aconsejarte también esto: ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por aquella persona que está invirtiendo su tiempo en formarte, en discipularte. Y esto va a hacer que Dios, pues en su favor, en su gracia, pueda poner una cobertura de oración, y cuando tenga que librar de algún peligro, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está viendo pues la unidad de su iglesia, Él está viendo la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional. Yo quiero animarte a seguir buscando el reino de Dios. Sigue orando por nosotros, ora por el ministerio, para que Dios pueda engrandecer este ministerio, esta obra que estamos haciendo, y podamos llevarlo en un avance tecnológico, podamos implementar pues la tecnología, podamos hacerlo cada vez mejor, y para esto es necesario tus oraciones, estimado hermano y hermana en Cristo. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Escucha este consejo y ya nos estamos despidiendo. Estar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Paz y bendición.
Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.